la verdad. Buenas noches para todos. Hoy es un nuevo día para continuar con este estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 4, ya vimos el versículo 1 y 2, hoy entramos en el 3 y en el 4. Dice así: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Amén y amén. Entonces el versículo 3 en la TLA dice, la Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. En la PDT dice, pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. En la NTV dice, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. A su fe, es por fe. Las palabras claves de este versículo 3. Escritura, código 1124 del griego grafé. Y habla de documento, es decir, escrito santo o su contenido o declaración en él, escritura. Después dice de grafo, código 1125, escribir. En el Nuevo Testamento, escritura, las Sagradas Escrituras y su contenido. Otra palabra, creyó, código 4100 del griego pisteuo, y habla de tener fe en o con respecto a persona o cosa, es decir, crédito. Por implicación, confiar, especialmente en Cristo, el bienestar espiritual de uno. Después habla de encomendar, fiar, guardar, confiar, creer, y también habla de pistis, que tiene el código 4102, y habla de fe, creer, tener fe en, confiar. Y la última palabra de este versículo es justicia, código 1343 del griego dikaiosune, y habla de equidad, de carácter o acto, especialmente justificación en sentido cristiano, justicia, justificación. También habla y dice, entonces se usa en la expresión contar como justicia, es decir, considerar como evidencia de piedad. Y tiene estos versículos. Romanos 4, versículos 3, del 5 al 6, versículo 9, versículo 22, Gálatas 3, 6, Santiago 2:23, y después dice todos citados de Génesis 15:6. Eso usted lo leerá. Este versículo 3 es como la respuesta a los dos anteriores versículos, el 1 y el 2, que ya los vimos. Entonces tenga en cuenta eso y usted se devolverá y leerá el 1 y el 2 y encontrará que este 3 es la respuesta a esos dos primeros versículos. Comentarios. A ver, son dos comentarios nomás. Uno de la Biblia de las Américas de Estudio 2000 y dice, le fue contado por justicia, 2 puntos. Pablo usa un término de contabilidad para indicar que Dios atribuyó justicia a la cuenta de Abraham, porque él tuvo fe en Dios y no por sus obras Abraham merecía ser declarado justo. Y dice entre paréntesis versículo 6. Imagínense que suena hasta bueno eso. Dios atribuyó justicia a la cuenta de Abraham. ¿Cómo era la cuenta de nosotros? ¿Cómo era la deuda? Entonces, por medio de la fe, quedó saldada esa cuenta. Wayne Part-Time Village Reese dice, ¿qué dice la Escritura? Y entre paréntesis dice, compárense Romanos 11:4, después dice Lucas 10:26, Juan 7:42, Génesis 3:3. Punto seguido. Ahora Pablo presenta la prueba de que Abraham no tuvo base para gloriarse. Creyó, puntos suspensivos, contado por justicia. Luego dice, véase, Génesis 15:6. Es error suponer, como hacen muchos sectarios, que Pablo habla de la justificación de Abraham como pecador inconverso. Punto seguido, antes de Génesis 15:6, vemos que Abraham ya era
hombre de Dios. Y tiene estos versículos: Hebreos 11:8, Génesis 12 del 1 al 3, Hechos 7 del 2 al 3, Génesis 12 del 6 al 8, Génesis 13 del 3 al 4, Génesis 14, 19, Génesis 15, 1. Sigue. Abraham creyó a Dios cuando Dios le prometió un hijo y grande descendencia. Porque creyó, Dios le justificó, y entre paréntesis dice perdonó. Luego dice, su fe no fue sustituto de su justicia, ni aceptó su fe Dios como si fuera justicia. Si el hombre nunca pecara, sería justo y podría gloriarse ante Dios. Pero si peca y Dios le perdona, es justificado por gracia o por favor, y no puede gloriarse. Por eso no pudo gloriarse Abraham. Entre paréntesis, versículo 2. Luego dice, esto está conectado con Romanos 3:27. Y finaliza diciendo, creyó Abraham a Dios. Los versículos 5 y 9 dicen su fe y la fe, y entre paréntesis de él. Y esa fe es lo que le fue contada para o a justicia. Por inferencia necesaria sabemos que como Dios hizo con Abraham, así se hace con nosotros hoy en día. Véase Romanos 4, el 23 al 24. Entonces, ¿cómo hizo con Abraham? Por medio de la fe. Entonces, con nosotros, ¿cómo es? Por medio de la fe. Según las palabras claves: Escritura, las Sagradas Escrituras y su contenido. Creyó, habla de fe, creer, tener fe, confiar. Justicia, habla de justificación como evidencia de piedad. Entonces, ¿cómo queda este versículo 3? Según las palabras claves. Pues esto dicen las Sagradas Escrituras y su contenido, que Abraham tuvo fe, confió y le creyó a Dios, considerándolo justo, justificándolo como evidencia de piedad, aprobándolo y aceptándolo. Entonces, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Recibió qué? Aprobación. Dios nos acepta y nos aprueba. Mejor dicho, nosotros es como si lleváramos todo el año perdido estudiando, para poner un ejemplo, y después nos dieran la oportunidad por medio de X examen para ser aprobado el año. Y en ese caso nosotros estábamos graves, teníamos perdido el año, y por medio de Jesucristo Dios nos aprobó. ¿De qué se trata? De que en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice que Abraham oyó lo que Dios le decía y le creyó a sus palabras. Esto lo tomó en cuenta Dios para justificarlo. Lo oyó y le creyó. Le creyó a quien se lo estaba diciendo, que fue el mismo Dios. Versículos: Romanos 9:17, Romanos 10:11, Romanos 11:2, Isaías 8:20, Marcos 12:10, Santiago 4:5, Segunda de Pedro 1 del 20 al 21, Génesis 15:6, Gálatas 3 del 6 al 8, Santiago 2:23, Romanos 4:5, 9 y 11, 22 al 25 y Salmo 106, 31. Entonces, con estos versículos termina Romanos 4:3. Ahora entramos en Romanos 4:4 para que recordemos: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, como dice en la TLA. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. Claro, porque él trabajó para que se le pagara ese dinero. En la PDT dice: cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado por su trabajo. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Palabras claves. Bueno, 4 palabras claves de este versículo. Se le cuenta, código 3049 del griego logizomai, y habla de hacer un inventario, es decir, hacer una estimación, concluir, contar, despreciar, valorar, imputar, presentar, tomar en cuenta, calcular, suponer, pensar, razonar. También habla de considerar
a alguien particularmente, poner a la cuenta de uno, Romanos 4:4, por tanto, de modo figurado, imputar, atribuir. Eso es lo que dice allí. Se le cuenta. Ahora salario, código 3408 del griego mistos, y habla de pago por servicio, literal o figurado, bueno o malo, empleo, recompensa, pago. Después habla de sustantivo que significa salario, empleado, recompensa en particular o de modo general. Y tiene estos versículos: Mateo 28, Lucas 17, Hechos 1:18, Romanos 4:4, Primera de Corintios 3:8, Primera de Timoteo 5:18, Santiago 5:4, Segunda de Pedro 2:15 y Judas 11. La palabra gracia, código 5485 del griego charis, y dice especialmente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo gratitud, merecer aprobación, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. Deuda, código 3783 del griego ofeilema, alguno adeudado, es decir, figurado, una deuda, obligación, moralmente, una falta, deuda. Sustantivo de ofeilo, código 3784, y habla de deber, una deuda, aquello que se adeuda, que es estrictamente debido. Romanos 4:4, estrictamente endeudado. Comentarios, hay 3 comentarios, uno de Wayne Partain y Bill H. Rees, dice: la justificación de Abraham no fue por deuda de Dios, porque Abraham no vivió perfectamente y sin pecado, era por gracia y por lo tanto no por obras, por gracia y no por obras. El sectario, ignorando el contexto, lee la frase al que obra, como si significara al que obedece. En esto tuerce la escritura, y entre paréntesis está Segunda de Pedro 3:16. Como ya hemos visto en contexto, la frase significa que el que obra perfectamente bien, sin falta alguna, recibe lo que merece y no algo de gracia. Recibe lo que merece por obrar bien, sin falta alguna, pero entonces ya no es gracia, porque ya no viene de Dios, sino de lo que Él hizo. Biblia de las Américas de Estudio 2000 dice: trabaja, puntos suspensivos, como deuda, y habla de Abraham recibió la salvación como una dádiva y no en pago por obras de justicia. El que trata de ser justificado por sus obras excluye la gracia de Dios. O sea que su obrar no debe ser para salvación. Más vale su obrar como cristiano debe ser el resultado de la salvación. La Biblia del diario vivir. Este versículo significa que si una persona pudiera ganarse el favor de Dios siendo buena, la concesión de este regalo no sería voluntaria, sino obligatoria. La autoconfianza en este sentido es vana. Todo lo que podemos hacer es cobijarnos con la misericordia y la gracia de Dios. Eso es lo que necesitamos, no hay otra manera. Según las palabras claves, se le cuenta, habla de considerar a alguien particularmente, imputar, atribuir. Luego salario, habla de pago y también de recompensa. Luego gracia, habla de merecer aprobación, favor, gratitud, mérito. Luego habla de deuda, que dice deber, aquello que se adeuda, que es estrictamente debido. Entonces, ¿cómo quedaría Romanos 4:4 según las palabras claves? Cuando alguien trabaja, no se le considera particularmente, no se le atribuye ni se le imputa el pago o la recompensa como de merecer aprobación, favor, gratitud o mérito, sino como deber, como aquello que se adeuda o que es estrictamente debido. De eso se trata.
Ahora, ¿de qué trata? Cuando aparece esta parte, ¿de qué trata o se trata? Esa es la parte donde yo agrego lo que Dios me da a entender a mí y se lo comparto a ustedes para que ustedes saber si están de acuerdo o lo que creo yo es que debemos estar de acuerdo, ¿no? Entonces se trata de que Dios no nos debe nada, ni a Abraham tampoco le debía nada o le debió nada, de que es por gracia, es un regalo de Dios y no que nos haya pagado por nuestras obras, pues no tenemos nada bueno que ofrecer, ni con qué agradar a Dios, como para que Él se viera obligado o adeudado con nosotros. Por eso es por gracia, es gratis, es por sus méritos. Mejor dicho, para salvación no se puede hacer nada. No hay una obra de parte nuestra que pueda salvarnos, que agrade a Dios por encima de lo que hizo Cristo para salvarnos. De eso trata. Y finalizo con los versículos. Romanos 9:32, Romanos 11 versículos 6 y 35 y Mateo 20 del 1 al 16. Vuelvo y les recomiendo, léalos. Es necesario porque esto le ayuda a todas estas herramientas que Dios permite, nos ayuda a tener la claridad del versículo. Porque, vuelvo y le leo el 4, si usted lo lee así por encima no es como claro. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero sí a la hora que nosotros lo explicamos y usamos todas las herramientas, obviamente la guía del Espíritu Santo, todo es más claro. Entonces, estos versículos por hoy, Romanos 4, versículos 3 y 4. Gracias por la atención, Dios les bendiga.